Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. Vamos a seguir con nuestras charlas en relación a la materia de marketing y en esta ocasión vamos a hablar de todo aquello que implica el entorno cercano y más lejano de la empresa y que va a contribuir enormemente para el impacto social, comercial que pueda tener en sus clientes. Y vamos a empezar un poquito por conocer ¿cuáles son las áreas básicas en las que el marketing va a estar siempre presente? En primer lugar, vamos a ver que el conocimiento la demanda es importante en el marketing, es decir, vamos a determinar quiénes son las personas que pueden consumir nuestros productos, quiénes son las personas que están allá afuera. También dentro de esta parte de marketing vamos a pensar en la creación y en la entrega de valor que nosotros como empresa le vamos a dar a ese posible o final consumidor. Lo mismo sucede con el proceso de intercambio, como al ser un proceso de intercambio entonces requiere de una gestión y esa va a ser la parte administrativa a la que finalmente el marketing pertenece. Y por otro lado es un proceso social como de identidad, como parte de una identidad en la que nos vamos a ir determinando o agrupando en ciertos grupos a partir de ciertos elementos. Vamos a empezar con la primera, vamos a comentar un poquito el conocimiento de la demanda del cliente. Aquí, aunque puede haber clientes que pudieran comprar nuestros productos y nosotros nos imaginamos que pudieran ser miles o tal vez millones, la realidad es que necesitamos diseñar algo que pueda responder a las necesidades de un sector específico. No todo lo que nosotros vamos a vender, a producir, incluso si es un servicio, va a responder a las necesidades que todos los clientes tienen. Entonces, dentro de este conocimiento de la demanda va a implicar que nosotros conozcamos las necesidades de ese sector que nos interesa e incluso que nos anticipemos a las necesidades que ellos pueden tener. Lo mismo en el término de superar la demanda, es decir, superar las expectativas que a lo mejor esos clientes tienen porque ya conocen un mercado, porque hay competencia, porque hay otros productos muy similares al nuestro y entonces eso hace que de repente el producto que se les ofrece supera esas expectativas o la parte visual que ellos esperan. No lo esperan y de repente sucede y está ahí y está a la mano y eso hace que el cliente seleccione ese producto, ¿no? Entonces sí es importante que esa superación se les haga llegar, se les informe, se les diga. ¿Y cómo? Pues a través de los medios digitales, que hoy en día son como lo que está de moda, pero también en material escrito. Aún todavía circulan revistas, circulan periódicos, hay programas en televisión, están las redes sociales que hacen la función tal como en YouTube, están otras redes sociales donde ustedes pueden pagar. Lo importante es que esa superación de demanda que nosotros vamos a tener en términos de nuestras especificaciones y diferenciación de nuestro producto, ellos lo puedan percibir. Y por otro lado, esa situación de y determinar las necesidades y al mismo tiempo superar esa demanda, también es importante entonces conocer de tendencias, qué es lo que va a pasar o qué es lo que viene, qué es de todas las alternativas que vienen en tendencia, cuál de esas realmente se convertirá en moda. Aquí recuerden que la tendencia es el crecimiento del consumo por un producto determinado y cuando este gusto por ese producto se generaliza en un determinado sector, entonces hablamos que esa tendencia se convierte en moda. Entonces, ¿qué tendencias vienen que creamos que se van a convertir en moda según nosotros o según los expertos que no lo dicen, ¿no? Entonces es importante que dentro del marketing se determine claramente el conocimiento de las demandas de ese cliente. Y es un estudio, además si ustedes se dan cuenta, no se trata de adivinar, se trata realmente de tener el conocimiento de lo que sucede en torno a ese mercado, con ese grupo específico de clientes y con nuestro producto para saber qué tenemos antes, qué podemos hacer para causar esa impresión y además cómo superarlo de acuerdo a las tendencias. Ahora bien,
Por otro lado está la creación, la comunicación y la entrega de valor, que sería este punto que tenemos aquí a la derecha. Creación, comunicación y entrega de valor. En este caso, estamos hablando de cómo es que nuestra marca se va a interrelacionar con todos los otros competidores que existen. Es decir, nosotros no estamos solos en el mercado. Siempre hay un grupo de competidores que están muy cerca de nosotros y no importa el nivel en el que nosotros estemos. Si tenemos un negocio chiquito, pues va a haber competidores que están a ese nivel. Si tenemos un negocio más grande, lo mismo va a suceder. Si somos una marca de lujo, lo mismo va a suceder. Entonces la interrelación necesaria que debemos de adaptar y sobrellevar en términos de un mercado tiene mucho que ver con la solidez y con la propia eficacia que tenga su producto en la distribución, en la venta, en la forma como el producto se hace llegar a los consumidores, etcétera. Entonces, aquí en la imagen podemos ver claramente que aunque todos somos iguales, pero algo nos debe de distinguir, porque esa distinción es la que finalmente va a interrelacionarse con un entorno donde el cliente nos deberá visualizar entre todo ese entorno para finalmente consumir nuestros productos. Ahora, tiene mucho que ver la experiencia de la marca. Es como aquello que va a ser inherente a la propia marca y que siempre que vayamos a consumir ese producto suceda, porque es la experiencia de compra, porque el ir a comprar es una experiencia extraordinaria, porque a lo mejor si utilizo el mercado digital, a lo mejor fue súper fácil hacer el pedido, porque me llegó al otro día, porque me llegó justo la talla que necesitaba, porque se ajusta a lo que yo quiero, etcétera. Entonces es algo que va a ir identificando, son como las cualidades que no se van a decir, pero que van a estar presentes siempre a la hora de consumir un producto. Y también un poco la doble dirección que tiene, es decir, creamos y comunicamos y entregamos valor, pero es a la inversa. Nosotros como empresa debemos de estar siempre atentos de qué es lo que viene, o sea, qué damos, pero qué viene. Y en este caso, pues es ofrecer ese valor que nosotros damos a los consumidores, ya sea por precio, ya sea por calidad, ya sea por diferenciación, por la razón que ustedes quieran, pero debemos de ofrecer un valor a los consumidores, de tal manera que aquel consumidor que adquiere nuestro producto pueda identificar claramente qué es lo que compra y si vale lo que está pagando. Pero por otro lado, también tener en claro que a partir de esa generación de valor, ese cliente puede consumirnos esta vez e incluso se puede volver fiel a la marca, y entonces al ser fiel a la marca, entonces va a consumir nuestros productos en forma reiterada. O a lo mejor es una persona que nosotros le hicimos pensar en personas que a lo mejor hacen composturas de ropa, entonces hago la compostura y esa persona, a pesar de que hay otras personas que hacen lo mismo aquí, regresa conmigo porque a lo mejor le gustó mi trato, porque siempre estoy disponible, porque a lo mejor cuando los paso tengo un pequeño recibidor y ahí los puedo atender, en fin, o sea, hay elementos que deben de determinar claramente que el cliente regrese con nosotros, y entonces nosotros generamos valor, pero al mismo tiempo esto va a generar beneficios a la empresa. No olvidar que al ser una empresa, por muy pequeñita que sea una micro, que sea una mediana, que sea una gran empresa o que simplemente sea un emprendimiento, de cualquier manera se requiere que esa forma de negocio genere los recursos suficientes para que yo pueda cumplir con todos los compromisos financieros que tengo por un lado y por otro lado pues seguir creciendo. Bien, ahora vamos a ver el siguiente punto, que es el proceso social. Vámonos con el proceso social. Y en el proceso social, pues entender que como tal, el marketing, nosotros que lo enfocamos a la moda, pues la moda es un proceso social en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a identificar con ciertos grupos, vamos a tener esa identidad a partir de lo que nos gusta
a ese grupo y a mí en particular, vamos a vestir semejante a ellos, vamos a seguir las tendencias de moda de acuerdo a lo que hay, o si hay, puede ser una moda general, o puede ser que yo me identifique con un grupo urbano específico, ¿no? O estos grupos de ahora que pues tienen sus características especiales, no solo en la moda, en la música, en su forma de pensar, en las actividades que realizan, y entonces hay una identidad de todos los elementos que me identifican a mí como persona con ese grupo en particular. Entonces al final el marketing enfocado a la moda nos debe hacer entender que es un proceso social. Otra cosa también tiene que ver mucho con el estilo que a través o a partir de ese grupo social vamos a compartir con los otros que son similares o iguales a nosotros en términos pues de valores y de actitudes que serán muy semejantes. Así el gusto por un artista, el gusto por consumir incluso algún producto o por fumar algo en especial, en fin, algo que va a identificar concretamente a ese grupo social al que pertenecemos. Entonces, la moda y el marketing dentro de esta pues va a ser un proceso social. Por otro lado, al ser un proceso social, y con lo que ahorita les comento, estamos hablando de pertenencia, es decir, yo como persona sé con qué grupo de personas me identifico. Entre más joven es una persona, pues mayor vulnerabilidad tiene a identificarse con los grupos que a lo mejor luego la gente adulta no consideramos como los normales o que vemos que están fuera de las expectativas que nosotros quisiéramos para esa personita que se está integrando pues al mundo, pero lo hace a través de estos grupos. Entonces, estos grupos en realidad desarrollan sentimientos de identidad. ¿Por qué? Pues porque las personas que están ahí piensan, actúan o tienen la misma edad o tuvieron los mismos intereses o los tienen ahora, etcétera. Y eso pues tiene mucho que ver con la etapa de la vida en la que están las personas. Por eso a los jóvenes les gustan los jóvenes, pero a la gente adulta no les gustan los jóvenes, y no porque no les guste, porque a lo mejor hacen mucho ruido, porque no hacen caso, porque siempre tienen sus audífonos y no escuchan, y a la inversa. O sea, para los jóvenes tratar con una persona adulta de repente ni me escucha, ni entiende lo que le quiero decir, si le digo algo le parece que todo lo hago mal, entonces hay una barrera, digamos, pero esta barrera en realidad es porque pertenecemos a un grupo específico de acuerdo a nuestra edad. También tiene mucho que ver el lugar a donde estamos, también eso determina la identidad. No es lo mismo pertenecer a un grupo urbano dentro de la ciudad o de una ciudad cosmopolita, por ejemplo, a pertenecer a un grupo social que a lo mejor está en la sierra de Oaxaca o en la sierra de Sonora. O sea, los elementos identitarios van a ser diferentes en estos lugares, con el mismo valor y con el mismo reconocimiento dentro de su sociedad, pero finalmente dentro de ese entorno va a haber esa pertenencia a los grupos. Y finalmente vamos a ver entonces ahora el proceso de intercambio y empresarial, que en este caso tendría que ver, bueno, aquí me regreso un poquito en esta parte de lo social. Bueno, aquí les quería comentar de este proyecto que empezaron a hacer estas personas, Berzelius y Wittenberg, perdón por la pronunciación. Estos chicos, fíjense que lo que hicieron fue empezar a sacar fotografías de las personas que más o menos eran de la misma edad y en una época o en una situación específica. Y entonces sacan cientos de fotografías de personas que son de la misma edad, ya sean mujeres, ya sean niños, ya sean ancianos, y en una época específica. Entonces de repente fotografían en la época de invierno a todos los jóvenes que ellos consideran entre a lo mejor 18 y 22 años. Ya todo el mundo lo fotografían así. Y entonces de repente nos presentan planas y planas y planas enormes de personas que viven y visten
y son idénticamente similares, si pudiéramos llamarlo así, porque todas traen chamarra, todas tienen bufanda, todos se cuelgan la bolsa del mismo lado, todos tienen estas características que van a determinar a este segmento de la población simplemente a través de fotografías. Aquí les dejo, bueno, aquí están las redes, pero están colocadas también en la parte del Classroom para que ustedes las puedan ver y puedan seguir como este proceso en Instagram y vean cómo se sigue trabajando esta parte de la identidad y bueno, pues dentro del marketing para nosotros va a ser esencial. Y bueno, lo que les comentaba, el proceso empresarial y de gestión. Primero aquí no debemos de olvidar que al ser una empresa o un emprendimiento, si nosotros estamos pensando, es que solo estoy empezando y bueno, todos vamos a empezar, pero después de 3 años ya no estás empezando. De hecho, después de un año ya debes de decir, ah, ya hice esto, ya hice el otro y le puedo hacer así. O ya pude comprarme mi máquina, tal vez ahora alguien me va a ayudar. Entonces, este proceso de emprendimiento o ya una microempresa, por muy chiquita que sea, que tenga de 2 a 10 personas o que tenga de 10 a 30 o que vaya aumentando el número, pero al final los elementos que tenemos que cuidar pues son justamente que el objetivo de cualquier organización al nivel que sea es que la empresa genere beneficios que favorezcan a las personas que la integran. Es bien sabido que hay otras organizaciones que a lo mejor son benéficas, pero nosotros no somos benéficos, es decir, no estamos estudiando y no vamos a hacer prendas para regalar nuestro trabajo en el futuro. A lo mejor como una estrategia de mercado colaboramos con alguna sociedad o nosotras mismas de repente regalamos alguna prenda para una causa o participamos de algo en lo que podamos brindar algo, eso está muy bien. Pero al final, antes de eso, como nosotros no somos organizaciones no lucrativas, sino realmente necesitamos vivir de lo que hacemos, entonces necesitamos que la empresa genere beneficios, algo que se conoce como rentabilidad, es decir, que yo tenga suficiente dinero para pagar todo lo que necesito, incluyéndome a mí como emprendedora, y aparte que genere beneficios que podamos decir, bueno, me quedaron, a lo mejor si invertí 1000, me quedaron, ya recuperé todos los 1000, yo me pagué, le pagué a todo el mundo y me quedaron 300 pesos, por mencionar un dato. O invertí 100,000 pesos y me quedaron 30,000. O invertí 1,000,000 y me quedaron 100,000. No importa la cantidad que sea, lo importante es que se generen los beneficios para que realmente ese emprendimiento prospere a lo largo del tiempo. Eso por un lado. Por otro lado, como empresa y de gestión, pues necesitamos garantizar que siempre nos esté dejando un rendimiento. En México, desafortunadamente, al año, cuando un negocio no funciona, pensamos que no funciona y lo desechamos. Y si ya estuvimos 2 y seguimos batallando y no vemos muchos resultados, lo desechamos. Pero la realidad es que en una filosofía japonesa, un negocio prospera cuando ya tiene 20 años. Entonces a los 2 años es un bebé, está en pañales. Entonces todavía no podemos decir, simplemente ahí vamos. Claro que sin perder de vista el objetivo anterior, que debemos de generar, de pensar siempre que esa empresa vaya prosperando y que vaya generando los beneficios suficientes para que realmente haya una rentabilidad real. Y cuando hay rentabilidad, que es el excedente, entonces podemos pensar en un crecimiento real en el tiempo. Y bueno, al ser un proceso por un lado empresarial, pero también un proceso de gestión, entonces vamos a tener siempre al cliente ahí presente, es decir, ¿cómo le vamos a ir cubriendo sus necesidades? No nada más es la compra, porque es como, imagínense una gran curva, como una frecuencia que va a empezar mucho antes, desde a lo mejor desde que le generamos la atención, desde que llamamos y nos voltea a ver, a lo mejor desde que despertamos el interés, posteriormente el deseo y finalmente llega la compra. Pero ya que nos compró, no termina ahí nuestro proceso, porque acuérdense que si es un producto de consumo, no sé, algo de comida, pues tiene que volver a comprar nuestra marca para que realmente a nosotros nos convenga. Si es un producto a lo mejor
de marca más que se requiere más inversión, pues cuando vuelvo a pensar de aquí a 3 años y requiere ese producto, vuelvo a pensar en nosotros. Entonces, después de la compra, tenemos que seguir trabajando y gestionando a lo mejor un servicio de postventa o a lo mejor llamadas de satisfacción, otras situaciones que se pudieran generar para garantizar que el cliente pues se le atendió bien, está bien y nos tenga presente, ¿no? Entonces, estas van a ser las áreas que vamos a tener presentes y que van a ser necesarias dentro de esta área de marketing. Bueno, espero que les haya quedado claro y nos vemos en la siguiente charla, chicas. Cuídense.